Matías Pedernera Allende es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, maestrado en Derecho y Argumentación en el posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad. Es profesora adscripto de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho en esta casa de estudios. Ganador del Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación 2014, otorgado por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cofundador de Universitarios por la Vida en el año 2010 y miembro del equipo coordinador hasta 2013. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a la organización por permitirme este espacio. Las decisiones se toman en conjunto y en un momento se decidió que yo, que había formado hasta hace mucho tiempo y que estoy colaborando también ahora en la organización del Congreso, en este caso estuviera a cargo de esta exposición, así que muchas gracias. Muchas gracias también a la presencia de cada uno de ustedes. El tema que nos convoca, como dice el título, es Actualidad y desafíos de la objeción de conciencia. Fundamentalmente, por ahí es un tema que se refiere a los profesionales de la salud, a los estudiantes de medicina, enfermería y demás, o que es tratado y estudiado por la gente del derecho, por los abogados y demás. La idea de la exposición es que pueda ser asequible a cualquier persona, estudie lo que estudie. Entonces la idea es no ser muy profundo en algunas cosas que pueden ser jurídicas, más bien vamos a tratar de ser superficiales y claros para que los podamos entender todo el mundo. En algún momento tendremos algún nivel de profundidad, pero inmediatamente volveremos a la superficie para que no se aburran y no quieran huir despavoridos de la sala. Más o menos la guía que vamos a tener para que sepan cómo nos vamos a ir orientando a lo largo de la exposición. En primer lugar, vamos a hablar de algunos acercamientos, algunas ideas intuitivas acerca de la objeción de conciencia, algunos de los problemas que apareja, como para que los podamos pensar un poco. En segundo lugar, ¿por qué es importante hablar de este tema? Y en este sentido, no solamente nos vamos a referir a lo que hace al accionar de los profesionales de la salud en concreto, sino al rol de todos los ciudadanos en la sociedad en general. En tercer lugar, vamos a compararla con otra figura y vamos a ver por qué es importante hacer esto, objeción de conciencia y desobediencia civil. En un cuarto momento vamos a ahí sí referirnos a cómo está regulada la objeción de conciencia en el derecho positivo argentino y veremos algunas regulaciones en el derecho comparado para poder saber cuáles son las razones que se han dado en otros países y que eventualmente podrían aplicarse en nuestro país. En quinto lugar, el caso del protocolo de aborto no punible y finalmente la objeción de conciencia institucional. Vamos a ver si es posible o no y cómo se ha dado en otros lugares. Bien, en primer lugar, algunos acercamientos entonces a esta idea de la objeción de conciencia. Como una idea intuitiva por el momento y sencilla, diremos que hablar de la objeción de conciencia supone un incumplimiento de una regla jurídica por razones de conciencia. Estamos en presencia de una obligación que el derecho pone en cabeza de una persona y que alguien, por alguna razón, a la que le llamamos razón de conciencia, no quiere cumplir con esa obligación o efectivamente no la cumple. Esto trae algunas preguntas, sobre todo algunas preguntas del derecho. En primer lugar, la noción de regla. La noción de regla trae aparejada una orden que de por sí debe cumplirse. No se le pregunta a la persona si le gusta la orden que se le está dando, la orden se da para cumplirse. En general no vemos al lado de los semáforos cuando se pone en rojo un pare, si usted quiere, si le gusta, si puede. En general los cedulones de impuestos no nos dicen, le daremos un plazo para que usted se explaye y nos diga si quiere pagar el impuesto, si quiere colaborar con el Estado. En realidad esto es compulsivo. No se nos pregunta, no se nos pide nuestra opinión favorable, simplemente es obligatorio. Pero esto ha traído algunas preguntas, algunos problemas, sobre todo en el ámbito de la filosofía del derecho, y es pensar en los ciudadanos, en el sujeto pasivo de la orden, aquel a quien le dicen haga tal cosa, es siempre un sujeto racional. Nosotros somos seres racionales, que aunque la orden sea obligatoria y nos digan pare ante el semáforo, pague los impuestos o ejecute un aborto, nosotros tenemos todavía la conciencia y la racionalidad de preguntarnos si esto es justo, si lo debemos hacer o si no lo debemos hacer. Es decir,
Hablar del sujeto pasivo de la regla, de la obligación, como un sujeto racional implica que el sujeto necesariamente se va a preguntar por el contenido de esta regla. Y esto es un poco lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, lo que le da fundamento. Otra de las preguntas clásicas de la teoría del derecho, bueno, y de la filosofía en general, es ¿por qué está justificada la obediencia al derecho? O si está justificada la obediencia al derecho. ¿Por qué en general, y esto lo vemos de hecho, la gente en general cumple con el derecho? La gente paga sus impuestos, la gente se detiene ante un semáforo cuando se da la orden de detener, la gente cumple con las reglas jurídicas. Bueno, sobre esto se han dicho muchas cosas y ya vamos a verlo después, pero nuevamente traigo a colación la pregunta: ¿por qué nosotros obedecemos el derecho? ¿Cuáles son las razones por las que preferimos obedecer antes que desobedecer? Y en este sentido, entonces, si suponemos que el derecho está justificado, la pregunta que sigue es: ¿hay buenas razones para sostener el apartamiento de un derecho que, en principio, está justificado? ¿Por qué alguien no obedecería a una norma que se presupone justificada? Bueno, luego hay otra pregunta que es si puede existir un derecho subjetivo a no obedecer. Esto es problemático porque si el sistema jurídico es un sistema de reglas, así como en una concepción sencilla y rápida, sería como un contrasentido decir que en el mismo sistema jurídico hay otras reglas que te dicen que vos podés no cumplir con las reglas. Reglas que te dicen haga esto y reglas que después te dicen bueno, en realidad no era tan así, podés no hacerlo si se presentan algunas razones. Eso es también problemático. Y luego, por último, otra pregunta que rodea toda la cuestión de la objeción de conciencia es los límites de la objeción de conciencia. Lo vamos a ver un poco más cuando nos adentremos. Así que estas son algunas de las preguntas, algunos de los interrogantes, algunos de los problemas que rodean a este incumplimiento de reglas jurídicas por razones de conciencia. Hablamos entonces ahora de la importancia de esta cuestión del incumplimiento de las reglas jurídicas. En un momento nos adentramos en la cuestión de la objeción de conciencia. Pero antes me gustaría referirme a una cosa muy importante que es nuestro rol de ciudadanos frente al derecho. Es decir, nosotros, al ser, como decía, sujetos pasivos de una orden, no somos como los animales, aquellos que son llevados por un granjero, que son orientados para un lado, son orientados para otro, y no se preguntan si el granjero los está llevando a un buen lugar, a un mal lugar. Precisamente porque son irracionales, esa pregunta no se da y entonces el animal se deja en las manos de aquel que lo guía. Pero en el caso de nosotros que somos ciudadanos y seres racionales, que participamos ahora de una sociedad que, en el caso de la Argentina, adopta un sistema democrático de adopción de decisiones, es decir, o al menos esto es lo que se presupone, el sistema de adopción de las decisiones en nuestro país presupone que todos los involucrados en la adopción de las decisiones aportan sus razones a una deliberación pública. Todo aquel que esté interesado, que en general son todos los ciudadanos, aportan sus razones, debaten y aportan su visión sobre las cosas que les importan para poder construir algo compartido. Pero a veces pareciera que en la regulación de cosas como por ejemplo el aborto, algún grupo de ciudadanos, como podríamos ser nosotros que estamos acá, si es que estamos todos compartiendo la idea de que el aborto es algo moralmente injustificado, ocurre que algunos ciudadanos en general o no participan de la adopción de decisiones porque, primero, no se involucran en política, entonces no hay legisladores o representantes políticos que puedan ofrecer las razones de este grupo de ciudadanos en el ámbito de la deliberación pública, o porque por algún motivo ha habido un engaño a la voluntad de los ciudadanos y entonces aquel que dijo representar la postura de este grupo de ciudadanos después termina votando otra cosa. Lo que quiero decir es que ante estas normas que pueden presentarse como moralmente injustificadas, no puede permanecer indiferente la actitud de los ciudadanos en general. Uno de los problemas que se le achaca a nuestras democracias es decir que son democracias delegativas, que los ciudadanos, en vez de hacerse cargo de los asuntos como si fueran asuntos propios que nos conciernen, que involucran a mi vida, a mis convicciones, a la educación de mis hijos, a cómo yo creo que debe ser la mejor manera de regular esta sociedad, la democracia delegativa supone que los ciudadanos
le entregan a otro los destinos de sus vidas, de sus ideas, de sus convicciones, y se desentienden, como si fuera una especie de Superman que cada 4 años viene a solucionar los problemas de la gente, y entonces en determinado momento nos ocupamos, debatimos, nos concentramos, y después de que pasaron las elecciones nos hemos desentendido de problemas que, repito, nos aquejan a todos, que son asuntos nuestros. Entonces me gustaría hacer énfasis en esto. Las cosas que deciden las normas, las cosas que deciden los legisladores, son asuntos que nos pertenecen a cada uno de nosotros como cosa propia. Es como si alguien viniera a decidir en este momento qué hace con tu billetera o qué vas a hacer dentro de 1 hora, dentro de 1 semana o del tiempo que fuere. Es gente que decide sobre nuestras vidas y, en el caso concreto, sobre cómo vivimos nuestras vidas en comunidad. Entonces, este es un gran problema, el desentenderse de los asuntos que nos comprometen a todos. Y luego, si hablamos de objeción de conciencia, es decir, si hablamos de ciudadanos que en algunos casos no están de acuerdo en cumplir con ciertas leyes, con ciertas órdenes, con ciertas reglas, esto puede ser al menos una pauta acerca de cuán justa es esta ley que ha dado el Congreso en este momento, esta regulación que ha hecho el Ministerio o este fallo que ha resuelto determinada corte. Es decir, si hay tantos ciudadanos que están discrepando, que tienen problemas morales con estas normas, esto es al menos una pauta o una pista de que hay algunos problemas de justificación moral con estas normas. Las dos cuestiones están involucradas. Cómo los ciudadanos se comprometen con las normas que nos regulan a todos en sociedad, con los problemas que vemos en esas normas, problemas de justificación moral y demás. Entonces, hablar de la objeción de conciencia, como ya lo vamos a ver, implica una cuestión del caso concreto, que sobre todo se va a dar en los casos de los profesionales de la salud, en los profesionales de la educación o en algunos otros campos, pero que se dan en un caso concreto. Las cosas que nos aquejan a todos como sociedad, como comunidad, pasan más bien por otro lado, que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la deliberación política y con la participación ciudadana. Entonces, hablar y reflexionar sobre la objeción de conciencia no implica desconocer la importancia de la participación ciudadana, que es vital a la hora de resolver estos asuntos. Y entramos ahora a este tercer momento que se refiere a la pregunta, una pregunta clásica de la teoría del derecho, que es: ¿está justificada la obediencia al derecho? ¿Por qué en general los ciudadanos cumplen con las órdenes que las normas les imponen? Sobre esto hay como una infinidad, no sé si infinidad, pero muchas teorías. Yo, en este caso, de manera arbitraria, si se quiere, he tomado una postura, que es aquella que sostiene que nosotros obedecemos al derecho porque este supone una contribución al bien común. Entendemos bien común como aquel conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible que cada uno de los ciudadanos pueda vivir su vida en plenitud. Es decir, que el gobernante, al dar normas, al dictar normas, en principio está dictando reglas que comprometen la vida en comunidad, que ponen o que facilitan condiciones para que cada uno de los ciudadanos, considerado en sí mismo como persona, pueda desarrollar su ser personal en esa comunidad. Y en este sentido traigo una cita de John Finnis, es un profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Oxford y de Notre Dame, Oxford en Inglaterra, Notre Dame en Estados Unidos. Finnis hace una suerte de nueva teoría o de modernización, si se quiere, no es la mejor palabra, de la teoría de la ley natural de Santo Tomás. Toma muchas de las cosas que dice Tomás de Aquino con algunas cuestiones que habría que ver, por lo que no es exactamente lo mismo, pero citándolo, él nos dice: el gobernante no tiene ningún derecho a ser obedecido, pero tiene la autoridad de dar orientaciones y de crear leyes que son moralmente obligatorias y que él tiene la responsabilidad de cumplir. Él posee esta autoridad en beneficio del bien común. Las disposiciones que excedan la autoridad jurídicamente delimitada o que imponen cargas inequitativas sobre los ciudadanos o que ordenan cosas que nunca deben hacerse, sencillamente no logran por sí mismas crear ninguna obligación moral en absoluto. Es decir, que la autoridad tiene esta facultad de dictar leyes en servicio del bien común. Cuando las normas son dictadas desconociendo el bien común, es decir, o afectando la vida personal de cada uno de los ciudadanos,
o como él enumera acá, exceden la autoridad jurídicamente delimitada, es decir, le hemos dado esta potestad para que regule nuestra vida en común, y esta vida en común no puede regularse en base a cargas excesivas o inequitativas sobre algunos ciudadanos. En este caso podemos pensar cuestiones patrimoniales como afectaciones muy fuertes al patrimonio de las personas, pero pueden haber otras cargas, como aquellas que deciden sobre la vida de algunas personas, o en el caso de las personas por nacer, en el caso del aborto, o algo muy importante que es que cuando estas reglas ordenan cosas que nunca deben hacerse, no obligan moralmente. ¿A qué se refiere el autor con esto de que hacer cosas que nunca deben hacerse? Acá yo estoy citando un libro que se llama Ley Natural y Derechos Naturales, que es la teoría de John Finnis sobre la obediencia a las normas, sobre el derecho y demás. Y una cuestión clave de su teoría es algo que se llama exigencias de la razonabilidad práctica. Por ahí un nombre muy difícil, pero es este básico sentido que tiene toda persona por el hecho de ser humano, que se traduce en la regla no hacer el mal, evitar el mal, hacer el bien y evitar el mal. Haz el bien y evita el mal. Hacer el bien y evitar el mal supone que la persona humana, cualquiera sea su circunstancia, es decir, sostiene la universalidad de esto, puede reconocer que hay en su vida bienes que son básicos. Él le llama bienes humanos básicos. Uno de esos bienes humanos básicos es, por ejemplo, la vida, y esto sencillamente se demuestra en que cada uno de nosotros valora su vida. Y este famoso no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti, se aplica a esto de que nadie quiere que otro venga y decida sobre nuestra vida, sea para quitárnosla o sea para decidir la suerte que nuestra vida va a correr. Entonces, las cosas que ordenan estas exigencias de la razonabilidad práctica son aquellas que se resumen en la regla que implica que no debemos hacer el mal. Y uno de esos no debes hacer el mal es no decidas sobre la vida de los otros, no interfieras arbitrariamente, concretamente en este caso del aborto, no le quites la vida a otros, porque vos reconoces que tu vida es un bien valioso para vos mismo. Entonces, cuando el autor dice que una regla ordena hacer cosas que nunca deben hacerse, cosas irracionales, en este caso, no logran por sí mismas crear ninguna obligación moral. Entonces, ya de alguna manera tenemos una respuesta. ¿Está justificada la obediencia al derecho? Sí, lo está, sí y solo sí esa regla contribuye al bien común. Cuando esta regla, entre otras cosas, ordena cosas que no deben hacerse, cosas que son irracionales, cosas que son injustas, entonces la autoridad que dictó esa regla la dictó sin tener una autoridad para dictarla. Entonces, sencillamente, esta regla no obliga moralmente en conciencia a los ciudadanos. La objeción de conciencia suele compararse con otra figura que es la desobediencia civil. Y ahí tenemos una comparación que es, en primer lugar, ambas comparten que son actos voluntarios de incumplimiento de normas. Tanto la objeción de conciencia como la desobediencia civil son dos casos de actos en los cuales una persona incumple lo que el derecho le dice. Pero luego tenemos una diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil, que es que el caso de la desobediencia civil implica que su fin es conseguir alguna mejora moral o política de la sociedad. En el caso de la objeción de conciencia, el fin de la objeción no es conseguir alguna mejora social o política de la comunidad. Como vamos a ver después, es preservar la conciencia del objetor, no comprometer al objetor en algo que él considera inmoral, pero no logra de por sí generar un cambio profundo social y político en la comunidad. Para eso está, entonces, la desobediencia civil. Luego, ambos comparten que su realización se considera un deber moral. Cada uno, el desobediente y el objetor, dicen o alegan que su conducta es un deber moral. En el caso del objetor, yo tengo un deber moral de no cumplir con esta regulación, con este deber que se me ordena. Y en el caso del desobediente, de alguna manera, también, y entonces, a partir de ese deber moral, genera todo un movimiento, solo o con otros, para tratar de cambiar esa norma que él considera inmoral. En el caso de la desobediencia civil, algo que una desobediencia relativa es que la desobediencia civil es un acto abierto y público. Ya les voy a dar algunos ejemplos de esto en la filmina que sigue. Y en cambio, en el caso de la objeción de conciencia, no necesariamente la objeción tiene que ser un acto abierto
y público en general. Sobre todo la objeción de conciencia se da en un ámbito más cerrado de una comunidad médica que no trasciende o no genera mucho movimiento en la sociedad, o al menos no es fundamental que genere ese movimiento en la sociedad. Sí lo es en el caso de la desobediencia civil. Bueno, en el caso de la aceptación del castigo, en principio se dice que en general, tanto la objeción de conciencia como la desobediencia suelen implicar la aceptación de un castigo. En el caso del objetor, si usted está incumpliendo una norma que establece una obligación jurídica, esta obligación jurídica acarrea sanciones y acarrea consecuencias. Se dice que el cumplimiento de ese castigo de alguna manera pone a prueba la sinceridad de la fidelidad del objetor respecto de sus convicciones morales. Por eso se dice que se aceptan los castigos que las normas incumplen, igualmente en la desobediencia civil. Pero bueno, no necesariamente suelen aceptarse cosas como la cárcel en el caso de la desobediencia ante, por ejemplo, protestas que están penadas por la ley. Por eso el signo de pregunta indica que este requisito es relativo. Y otra cosa que tienen en común la desobediencia civil y la objeción de conciencia es que ambos son casos de actos no violentos. Ninguno de los dos implica la violencia, tanto que el objetor incumpla con la norma que le establece un deber como que el desobediente se manifieste en contra de normas que él considere injustas. Ambos casos se realizan a través de mecanismos que excluyen la violencia como forma de expresión de esas convicciones morales. Por eso es importante reflexionar sobre esto porque, nuevamente, lo digo, la objeción de conciencia implica remitirse a un caso concreto. En cambio, la desobediencia civil implica este cambio que muchas veces se quiere lograr y que difícilmente se logre a través de una objeción de conciencia. Ya veremos después cuáles serán los argumentos para usar la objeción de conciencia y para valorarla. Bueno, algunos casos de desobediencia civil, el clásico ejemplo de Martin Luther King en su oposición a las reglas que establecen el racismo en Estados Unidos, aquellas que discriminan a las personas en virtud de su raza, del color de su piel. Y entonces ha sido conocido en la historia por general todo un movimiento no violento en contra de estas normas injustas, y él así lo dice: existen dos clases de leyes, las leyes justas y las injustas. Yo sería el primero en defender la necesidad de obedecer los mandamientos justos. Se tiene una responsabilidad moral, además de legal, en lo que hace al acatamiento de las normas justas. Y a la vez se tiene la responsabilidad moral de desobedecer las normas injustas. La persona que ven en la foto de abajo se llama Mary Wagner, que ella es una canadiense que también podría ser tomada como un ejemplo de desobediencia civil. Mary Wagner creo que en este momento está en la cárcel en Canadá. Y su acto de desobediencia civil consistía sencillamente en ingresar a las clínicas abortistas o abortivas de Canadá, donde el aborto es legal, y su acto desobediente consistía en entregar una flor a las mujeres que estaban por someterse a un procedimiento de aborto, y ella les daba algún mensaje relativo a la posibilidad de defender la vida del niño por nacer o de ellas mismas. Por ejemplo, fuiste hecha para ser amada, tu bondad es más grande que las dificultades. Las circunstancias en la vida cambian. Una nueva vida, aunque sea diminuta, promete un gozo irrepetible. Hay esperanza. Este hecho que Mary Wagner cometió muchas veces está penado en Canadá con 10 meses de prisión por violación del espacio de protección de una clínica abortista. Entonces, a raíz de esta conducta, Mary Wagner ha ido a la cárcel numerosas veces y creo, si mal no me equivoco, que en este momento está en la cárcel. Esto no es concretamente, entonces, como verán, una objeción de conciencia, sino más bien un acto de desobediencia civil, que se le suele llamar más propiamente un acto de desobediencia civil indirecta, porque ella no se refiere concretamente a la ley del aborto, sino a normas que rodean a esta ley del aborto, en este caso para darle una protección penal a las clínicas que hacen abortos. Y como verán, cumple con todos aquellos ítems de la desobediencia civil que dábamos recién. Bueno, la imagen que ven ahí atrás es del cementerio de inocentes que ha llevado a cabo Universitarios por la Vida en Ciudad Universitaria. No sé si le podríamos decir que es propiamente una desobediencia civil, pero más o menos algo así quiere ser en el sentido de rebelarse contra normas que se consideran injustas. Bueno, como sabrán, la Universidad Nacional de Córdoba le ha dado su apoyo formal a través del Consejo Superior
a el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, este accionar de Universitarios por la Vida de alguna manera implica un rechazo a este pronunciamiento del Consejo Superior y de las leyes de aborto en general. Nos adentramos un poco más ahora a la objeción de conciencia en sí misma. Cito acá un profesor de Filosofía de Derecho español que se llama Javier Hervada, de la Universidad de Navarra, en España, donde nos dice que el ámbito de la racionalidad humana supone al menos 3 dimensiones. Por un lado, supone que el hombre tiene un conocimiento o una relación con la verdad. Y esto es lo que jurídicamente se conoce como protección de la libertad de pensamiento. Cada uno de nosotros es libre de pensar, en definitiva, lo que desee, y ninguna norma estatal puede ingresar en el pensamiento de cada uno de nosotros y regular lo que pensamos. Por otro lado, la moralidad como ámbito de actuación de la persona y elección del bien moral supone la protección del derecho de lo que se llama libertad de conciencia. Cada uno tiene esta especie de resguardo en relación a lo que cada uno autónomamente considere que es bueno o malo. Acá, bueno, hay ciertamente mucha influencia de una corriente liberal de pensamiento, pero también para una corriente más bien personalista, que no es individualista, se le da la importancia a esta área de resguardo que tiene la persona para tomar sus decisiones morales. Y finalmente, dice el autor, también la racionalidad humana implica una postura de la persona en su relación con Dios, y esto es lo que protege el derecho a la libertad religiosa. Entonces, hablamos de estas 3 cosas que son muy importantes para referirse a la objeción de conciencia: la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. En la objeción de conciencia, entonces, confluyen la llamada libertad de conciencia y también la libertad religiosa. Y así, dando una definición más bien sencilla, nos dice que la objeción de conciencia es la negativa a cumplir un mandato jurídico imperativo, sea que se imponga hacer algo o abstenerse de hacerlo, por ser contrario a convicciones profundas y arraigadas de la persona que pueden tener una raíz religiosa o simplemente ética. Entonces, como algunas cosas importantes, de nuevo está esta cuestión intuitiva de el no cumplir con determinada regla. ¿Y por qué esta persona no cumple con esta determinada regla? Bueno, porque tiene convicciones profundas y arraigadas sobre una determinada materia, que pueden tener un fundamento religioso o un fundamento ético. Un fundamento ético en el sentido de no religioso, natural, que no necesariamente implica influencia de normas religiosas. Una cosa importante relativa a la objeción de conciencia, que la he mencionado en varios momentos, es el carácter concreto que tiene la objeción de conciencia. Y así decimos que lo que llamamos conciencia es el dictamen de lo que moralmente puede hacerse u omitirse en una situación concreta en la que se encuentra el hombre. El rasgo fundamental de la conciencia reside en que aparece en la actuación singular y concreta. No consiste en enunciados generales, sino en el juicio de deber respecto de la conducta concreta que el sujeto está en trance de realizar, está realizando o ha realizado. Entonces, cuando lo comparamos con la desobediencia civil, así como decíamos que la desobediencia implica un rechazo a una norma que tiene un carácter general, un rechazo que es general y abstracto, lo diferenciamos de la objeción de conciencia porque esta es un juicio concreto respecto a una situación determinada que de alguna manera me pone en una encrucijada acerca de qué es lo que debo hacer en este momento. E implica también esta suerte de indecisión, de presión en la manera de estar de la persona, si no sabe si ir para un lado, si ir para el otro, si hacer lo que me manda la ley y las sanciones que ella acarrea, o hacer lo que me dicta mi conciencia cuando, sobre todo, y en estos casos se da la objeción de conciencia, las convicciones son arraigadas y profundas. Esta cuestión del carácter concreto es determinante a la hora de hablar de la objeción de conciencia. ¿Qué es lo que se protege entonces con este, me adelanto a lo que vamos a ver después, con este derecho a la objeción de conciencia? La libertad de conciencia no puede referirse a una facultad interna o psicológica, esfera en la que, por fortuna, el derecho y el poder aún se muestran incompetentes, sino que se refiere a una facultad práctica, o sea, que implica, que se relaciona con el deber, con esta pregunta acerca de ¿qué debo hacer?
y plenamente social, o sea que supone al objetor de conciencia en un contexto social, en un contexto de reglas que nos damos a nosotros y que de alguna manera también tienen una afectación a otras personas, que protege al individuo frente a las coacciones o interferencias que pudiera sufrir por comportarse de acuerdo con sus creencias o convicciones. Entonces, esta cuestión de las coacciones e interferencias es importante porque esta regla jurídica a la cual se va a desobedecer en la objeción de conciencia es vista en el caso de la objeción como una interferencia, como cuando un intruso entra al ámbito de reserva de tu familia o de tu casa y lo hace injustamente, sin ningún derecho. En este caso tenemos una directiva, un deber, una norma práctica que se inmiscuye en el sistema de reglas prácticas propias e internas de la persona. Bueno, como decíamos recién, las razones de la objeción pueden ser razones meramente éticas y como un ejemplo que no es un ejemplo propiamente de objeción de conciencia, pero que sí se fundamenta en razones éticas, está el famoso veto del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a aquella ley del aborto que fue aprobada por el Congreso, y así él en los fundamentos de su veto, él decía que la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de la vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. El proyecto de despenalización del aborto además califica erróneamente y de manera forzada contra el sentido común el aborto como acto médico, desconociendo los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física. Es decir, Tabaré Vázquez es médico y toda esta deontología médica, aquello que el médico sabe que es lo que debe hacer, que para ello ha estudiado, para proteger la integridad física y para salvaguardar la vida, que se erige entonces como una norma que le dice, vos debés hacer esto. Cuando una norma estatal entra en colisión con esta conciencia del médico que le dice, vos debés hacer totalmente lo contrario a lo que te indica tu conciencia médica, entonces se puede decir que aquí hay una razón meramente ética o natural, sin necesidad de influencia religiosa, de ninguna norma religiosa, para saber que esto está mal y que alguien pueda querer no hacerlo, como el caso de Tabaré Vázquez. Las objeciones también pueden ser de índole religiosa. Bueno, aquí el texto citado es bastante largo. Quien ven ahí en la imagen es un médico polaco, yo no sé cómo se pronunciará, Bogdan Chazan, que cuenta una historia a lo largo de su vida. Es un médico católico que en un primer momento trabajaba en una función de dirección relacionada a algunas reparticiones estatales. Es un ginecólogo muy reconocido que en un primer momento se negó a realizar un aborto porque el niño tenía síndrome de Down. Entonces, él alegó que al ser su convicción de que la vida antes de nacer debe ser protegida, se negó a realizar este aborto y esto le valió ser despedido. Entonces, él cuenta, tuve que buscar otro trabajo, dice él, y bueno, y lo conseguí como director de la Clínica de la Sagrada Familia, una clínica que se especializaba en obstetricia y ginecología. Se cuenta que con su función de dirección la clínica creció muchísimo, que recibía a un montón de personas, pero que hace algunos años, creo que incluso fue el año pasado, se le presentó la necesidad de realizar un aborto en un caso de malformación fetal. Este caso estaba contemplado por la ley penal polaca, estaba como un caso no punible de aborto, pero él de todas maneras dijo, como yo soy un médico católico, me niego a hacerlo y me niego a ingresar a cualquier directiva que implique la posibilidad de realización de un aborto. Bueno, nuevamente lo despidieron de esta clínica de la cual era director y esto provocó un gran revuelo entre los médicos polacos porque aproximadamente 3.000 médicos reclamaron ante el gobierno la posibilidad de ser fieles a aquello que su conciencia les estaba dictando. Es un caso de objeción de conciencia que sin quererlo de alguna manera generó casi un poco de los efectos de la desobediencia civil. Finalmente después un tribunal de disciplina lo eximió de la sanción a la que había sido sometido por considerar la importancia de la libertad de conciencia de este médico y que la objeción de conciencia, aún en este caso de no punibilidad, estaba justificada. Entonces, bueno, este es otro caso. Él en una entrevista que le hace, bueno, y tiene además varios escritos, muestra
muy evidentemente su compromiso con sus convicciones religiosas y demás. ¿Cómo se ha dado la regulación de la objeción de conciencia en el derecho comparado? Nos adentramos ahora más propiamente a lo que es el derecho positivo. Hasta el momento estuvimos hablando de las razones que justifican la objeción de conciencia. Bueno, voy a hablar del derecho norteamericano de Estados Unidos, no por ninguna razón en particular, sino porque tienen un importante desarrollo jurisprudencial en torno a la objeción de conciencia que nos ocupa ahora, pero fundamentalmente y sobre todo con la noción de libertad religiosa que se relaciona muy profundamente con la cuestión de la objeción de conciencia. En el año 1963, la Corte Suprema norteamericana resolvió un caso denominado Sherbert, donde le da una gran importancia a las convicciones religiosas de las personas. Entonces, lo que se dijo ahí es que las normas estatales que impliquen obligaciones para las personas que atenten contra sus convicciones religiosas tienen que ser sometidos a algo que en derecho constitucional se llama escrutinio estricto. Es decir, que ahora el Estado tiene que probarme que hay una razón imperiosa y fundamental por la que esta norma tiene que seguir imponiendo una obligación jurídica en carácter de la persona. En general, esto se llama inversión de la carga probatoria. Es decir, que si vos no estás de acuerdo con esta norma, pues bien, demostrame cuáles son las razones por las que no estás de acuerdo y si tus razones son convincentes, te haremos lugar. Lo que produce este escrutinio estricto y este control de razonabilidad intenso que dice la presentación es que ahora el Estado debe demostrar que hay razones fuertes para que esta norma produzca esta interferencia en la conciencia de las personas. Bueno, en el caso, esta norma que afectaba la conciencia de las personas no superó este test de razonabilidad, este escrutinio estricto, entonces se le dio, al menos en el caso concreto, una primacía a la libertad religiosa. Luego, en el año 1990, se dictó otro caso, llamado caso Smith, donde de alguna manera se rompe, al menos parcialmente, con la doctrina sentada en el caso anterior, que es que ahora el control de razonabilidad tiene que ser flexible y se contempla la situación del daño a terceros. La cuestión del caso es muy interesante porque se trata de personas que trabajaban en una clínica de rehabilitación de personas que habían manifestado drogadependencia. Una convicción religiosa de estas personas establecía que parte del rito religioso implicaba consumir una droga denominada peyote. Y entonces, claro, estas personas consumiendo drogas en una clínica para rehabilitación de personas que se recuperaban de adicción a las drogas, les mereció ser despedidos. Y entonces ellos fueron a reclamar la indemnización por el despido. Y aquí lo que la Corte, después de seguir todo un camino judicial, es la indemnización no les corresponde porque en este caso la intromisión en sus convicciones religiosas está justificada por el potencial daño a terceros que implicaba esta conducta que estaban teniendo, que aunque fuera religiosa, implicaba un daño a terceros, que es una cuestión que siempre está presente cuando se habla de objeción de conciencia, aunque a veces se la infla un poco bastante, por decirlo de alguna manera. Como de alguna manera una revelación contra lo sentado en el caso Smith, el Congreso de los Estados Unidos dictó en el año 1993 la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, donde se vuelve a la doctrina del caso Sherbert. Nuevamente, aquella norma que interfiera en las convicciones personales de las personas, concretamente en las convicciones religiosas, está sujeta a lo que se llama escrutinio estricto. Por ahí, para ejemplificar esto, en derecho constitucional se ve este escrutinio estricto en las normas que discriminan por razones de sexo, por ejemplo, aquellas que distinguen entre varones y mujeres deben estar fuertemente fundamentadas, o aquellas que discriminan por alguna discapacidad o color de piel tienen que estar fuertemente fundamentadas y la carga de prueba le corresponde al Estado. Entonces, de alguna manera así se conforma todo el marco jurídico de algunas decisiones que se han dado, de la que voy a hablar al final. Y bueno, en la imagen están viendo a unas hermanas que se llaman Pequeñas Hermanas de los Pobres, que en este momento es el caso que está en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya les voy a hablar un poco de la ley que afecta el derecho de estas hermanas a la libertad religiosa, me voy a explayar un poco más, pero de alguna manera, y diciéndolo brevemente, una ley de los Estados Unidos establece la obligatoriedad de contratar un seguro de salud que entre las prestaciones implica la provisión de
anticonceptivos, algunos de los cuales son abortivos. Estas hermanas, que forman parte de una congregación y que tienen empleados y que están sujetas a esta obligación, han rechazado ellas colaborar con esto por sus convicciones en contra del aborto. Hace muy poquito, un mes aproximadamente, un poquito más, tuvieron una resolución negativa de una Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos y en este momento el caso está ante la Corte, así que en algún tiempo nos enteraremos cómo se resuelve este caso de libertad religiosa. ¿Cómo se da en el derecho argentino? Es muy importante destacar, sobre todo para los profesionales de la salud, pero para todos en general, que la objeción de conciencia goza de protección constitucional. ¿Qué implica esto? Que las normas de mayor jerarquía del sistema están protegidas o protegen a la libertad de conciencia y de religión. Algunos dicen que el artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto habla que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudican a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Algunos autores dicen que independientemente de las normas jurídicas, hay un orden de deber ser rodeando a las normas jurídicas cuando el artículo 19 habla de que las acciones están solamente reservadas a Dios. Bueno, esta es una interpretación. Y otras normas que se refieren a tratados internacionales que están incorporados a la Constitución, en este caso estoy citando al artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tema en boga en el derecho constitucional en este momento, que se llama control de convencionalidad, que es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo judicial superior a todos los países que son parte en un tratado, la Argentina es parte, que es superior, por ejemplo, a la Corte Suprema Argentina. Entonces, esta Corte tiene que velar con que aquellos derechos establecidos en el tratado, en la Convención, en este caso en la Convención Americana, estén resguardados. Entonces, así, el artículo 12 nos habla de el derecho que tiene toda persona a la libertad de conciencia y de religión, de conservar esas convicciones o esa religión, de cambiarla o de divulgarla, tanto individual o colectivamente, en público como en privado. Y luego dice, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que menoscaben esta facultad o libertad de conservar o cambiar creencias religiosas o convicciones. Esto es ya un fundamento constitucional para la objeción de conciencia, toda vez que una norma que atenta o que se inmiscuye en las convicciones religiosas o las convicciones éticas de las personas implica de alguna manera una tensión respecto a este derecho. Luego, en algunos otros lugares del ordenamiento jurídico hay referencias a la objeción de conciencia, así por ejemplo la ley que establece la posibilidad de la contracepción quirúrgica, dice que toda persona, ya sea médico o médica o personal auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral. Con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1 de la ley, que son la ligadura de trompas y la vasectomía. Los médicos o los profesionales de salud pueden negarse a estas prácticas y esta referencia a la ausencia de consecuencias laborales es importante también por ahí para tomarla como pauta interpretativa respecto de otros casos. ¿Por qué esta ley nacional para estos casos de contracepción quirúrgica nos dice que no hay consecuencias laborales y en otros casos, como les voy a hablar seguidamente, no hay alguna referencia a estas consecuencias laborales cuando uno ejerce el derecho a la objeción de conciencia? De alguna manera podría tomarse como una pauta interpretativa para otros casos. La Ley de Salud Reproductiva también es una ley nacional que dice que, refiriéndose en este caso a las instituciones de la educación, las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones. Se está hablando de todo este marco de educación que implica la salud reproductiva que se impone de alguna manera como un modelo desde el gobierno. El propio Estado te está diciendo cuál es el modelo bueno de educación sexual que de alguna manera toda la ciudadanía debería seguir. Nuevamente, una norma que nos compete a todos los ciudadanos como cosa propia. Pero al menos se deja y se reconoce en esta ley, no sé si siempre se cumplirá, la facultad para las instituciones educativas para que no se dé cumplimiento o no se acate, al menos de manera total, a este modelo educativo que el Estado de alguna manera intenta imponer. Luego, en su artículo 10 dice, las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud podrán, con fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, que se refiere a la promoción de
de este modelo de salud reproductiva que implica la entrega de anticonceptivos y el asesoramiento respecto a estas cuestiones. Entonces, establece un derecho para las instituciones privadas de carácter confesional. Curiosamente, esta regulación de la Ley de Salud Reproductiva habla de las instituciones, pero no habla de los profesionales considerados individualmente. Bueno, habría que ver cómo se interpreta la norma, pero el sentido común indica que quien puede lo más, puede lo menos. Si la institución en sí misma puede oponerse a este modelo de salud reproductiva, cuánto más aún puede hacerlo el profesional de la salud individualmente considerado. Bueno, y luego en el derecho público provincial, las normas de las constituciones provinciales establecen, creo que todas, protecciones para la libertad religiosa y de conciencia. En la Constitución de Córdoba, en su artículo 5, dice que es inviolable en el territorio de la provincia la libertad religiosa en toda su amplitud. Esto también es sujeto de interpretación. ¿Qué es lo que implica la libertad religiosa en toda su amplitud y no en alguna amplitud? Y también la libertad de conciencia. Bueno, su ejercicio, como en general se suele normar, queda sujeto a las prescripciones de la moral y del orden público. Una norma muy curiosa es la Ley de Objeción de Conciencia de la provincia de San Luis. La provincia de San Luis es la única provincia argentina que contiene este contrasentido del que hablábamos al principio, es decir, una ley del sistema que manda a hacer cosas, contiene a su vez una ley en el propio sistema que te dice, bueno, en algunos casos, aquello que te estamos mandando es posible no hacerlo cuando haya razones de conciencia. Entonces se establecen una ley de objeción de conciencia y así el Estado dice, el Estado provincial garantiza a todos los habitantes de la provincia de San Luis el derecho fundamental a no actuar en contra de la propia conciencia personal bajo las condiciones que establece la presente ley. Y siempre que no afecte con ellas derechos de terceros. En su artículo 3 habla de la necesidad de que estas leyes que interfieren en la conciencia de los ciudadanos de San Luis, en este caso, tiene que tener un interés público estricto, importante, justificado y fuerte. De alguna manera tomando, yo no sé si lo habrán hecho conscientemente, aquella doctrina de la Corte norteamericana del escrutinio estricto. La importancia de exigir un interés público elevado para interferir en las convicciones religiosas o de conciencia de los ciudadanos. Luego hay una cosa muy curiosa y muy interesante que es el amparo de la objeción de conciencia. Dice la ley que el derecho a la objeción de conciencia se ejerce a través de la acción de amparo, que es una acción constitucional para proteger derechos fundamentales muy importantes. En el derecho argentino hay el amparo básico, un amparo sindical, amparos electorales, pero no es comúnmente escuchar que haya un amparo para la objeción de conciencia. Entonces, esto es bastante interesante como para tomarlo en otras legislaciones. Bueno, ya acercándonos al final está el caso, que es el caso del momento, que es el caso de aborto no punible. Como ustedes sabrán, en el caso FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, la Corte determinó que las causales de no punibilidad del Código Penal, de alguna manera, más que causales de no punibilidad, son un derecho al aborto para las mujeres. Y más que causales en sentido estricto, son ampliadas, con una interpretación bastante amplia, bastante extensiva de lo que decía el Código Penal, y a raíz de eso la Corte exhortó a todos los poderes públicos provinciales y nacionales a que adoptaran un protocolo de aborto no punible, que es lo que en este momento está detenido en Córdoba a raíz de un fallo judicial, pero que se cumple en los hospitales de la Universidad Nacional de Córdoba, que tienen jurisdicción nacional. Este protocolo de aborto no punible establece diversas directivas respecto a la objeción de conciencia. En este caso, lo que estoy citando ahí, dice que los profesionales de la salud que incumplan con las directivas del protocolo de aborto no punible tendrán consecuencias y responsabilidades civiles y penales, como para que vayan adecuando su conducta a aquello que les dice esta no ley, que es el fallo de la Corte. Voy tomando algunas cosas así como rápidas, y es que dice la objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. Y siempre habla de ILES, que es la interrupción legal del embarazo, deberán garantizar en los casos con derecho a acceder a ella. Es decir, que todas las instituciones sanitarias deben garantizar este derecho. Ya estoy un poco excedido en el tiempo, pero les quiero mostrar una última cosa muy grave, que es que
cuando no exista en el establecimiento de salud algún otro profesional que no sea objetor, dice esta resolución del Ministerio de Salud de la Nación, el profesional de la salud que tenga problemas morales con respecto al aborto no puede invocar su objeción. Tiene que intervenir en la práctica de interrupción legal del embarazo. Bueno, ustedes saquen las conclusiones respecto a este derecho a la objeción de conciencia y las normas que protegen la conciencia, si hay alguna incompatibilidad, quizás de esto de obligar a alguien a ir en contra de su conciencia, sea porque no haya recursos u otra cosa. Estoy muy excedido con el tiempo, les hago simplemente una mención. La objeción de conciencia institucional, se dice que las instituciones no tienen conciencia ni ideas religiosas. Entonces, no habría una posibilidad de una objeción de parte de una institución. Pero hay un caso muy interesante resuelto el año pasado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso Barwell, donde se dice que sí, las instituciones, en este caso era una sociedad comercial, no tienen conciencia, no tienen principios religiosos, pero sí lo tienen las personas que forman esas organizaciones, sean de carácter comercial o no. Y entonces, en este caso, a la empresa Hobby Lobby, que estaba conformada por una familia cristiana evangélica, se le eximió de cumplir con la ley a la que les hacía mención esta, que dice que hay que poner a disposición de los empleados métodos anticonceptivos, entre ellos abortivos. Entonces, bueno, sienta un precedente interesante. Aquí en Argentina no hay desarrollo respecto a esto, respecto a la objeción de conciencia institucional, aún a pesar de las referencias que hacen las normas. Bueno, ahí había un poco más de desarrollo de la cuestión, pero estamos un poco apretados, así que, bueno, muchas gracias. Simplemente les leo para terminar esto que relaciona nuestra tarea racional con la valoración de la vida. Una tarea ineludible como encargo que se jura se ha de cumplir sin demora. Mostrar con la claridad de una razón como luz que todo hombre es persona. Un hombre puede perder o ganar lo que se quiera, pero nunca dejará de ser un quién con una grandeza como una sed de infinito, cuyo valor deja en sombras los tesoros de la tierra, es decir, una persona. Bueno, cuán importante es poner también la tarea del derecho, también la tarea de los profesionales de salud, también la tarea y la misión de cada uno de los ciudadanos en valorar a cada persona, como un tesoro ineludible. Bueno, les agradezco mucho su atención y muchas gracias.